Mi nombre es Laura Palacios, estudiante de Ingeniería Mecatrónica, tercer semestre. Para la actividad del tercer corte me corresponde explicar el primer punto y dice que debemos hallar el área limitada bajo las curvas y las rectas que se indican. En este caso, para el ejercicio C, tenemos que y es igual a 4x menos x elevado al cuadrado, y igual a 0, x igual a 1 y x igual a 3. De acuerdo, para hacer primero la gráfica debemos tabular en x y en y. Entonces tenemos x y f de x. Listo. Bueno, en este caso los valores en x que se van a tomar solamente, bueno, es desde 1 hasta 3. Entonces, cuando x valga 1, f de x o y en este caso va a valer 3. Cuando x esté para 2 va a valer 4 y cuando x esté para 3 va a ser 3. Tabulando esto, tendríamos, este es el eje y este es el eje x. 1, 2, 3, 4. Listo. Nos dice que cuando x es 1, y va a ser 3. Nos dice que cuando x es 2, y va a ser 4. Y nos dice que cuando x es 3, y va a ser 3. De acuerdo, entonces esta sería la curva que quedaría. Y lo que se va a calcular es el área bajo la curva. De acuerdo, bueno, para calcular el área utilizamos la fórmula que nos dice que el área va a ser igual a la integral evaluada en los puntos que en este caso sería 1 y 3. Entonces 1 y 3 de f de x, que en este caso sería 4x menos x cuadrado. Listo. Integrando esto, nos quedaría igual a, de x. Listo. Ahora sí procedemos a integrar y quedaría 4x al cuadrado sobre 2 menos 3x al cubo sobre 3. Esto evaluado entre 1 y 3. Listo. Ahora sí pasaremos a evaluar. Y bueno, siempre se evalúa en el número más grande. Y la evaluación en este caso
se hace reemplazando los números que se va a evaluar por la x del resultado de la integral. Entonces, esto nos quedaría así que cuatro por 3 al cuadrado sobre 2 menos 3 elevado al cubo sobre 3 menos menos 4 por 1 elevado al cuadrado sobre 2 menos 1 sobre 3, 1 elevado al cubo sobre 3. Listo. Esto sería igual a 4 por 9 sobre 2 menos 27 sobre 3. Menos 2 sobre 1/3 esto daría 18 menos 9 menos, bueno, bajamos 2 menos 1/3. Operamos esto y tenemos que el área bajo esta curva es igual a 22 sobre 3 unidades cuadradas. De acuerdo, entonces continuando con el siguiente ejercicio, nos dice que y es igual a e elevado a x sobre a más e elevado a menos x sobre a, y igual a 0, y x va a ser evaluado en más o menos a. Tomando el valor de x como 2, ya que este punto pues es un poco más analítico, tenemos que a va a tomar valores en el eje x positivos y negativos. Entonces, su gráfica quedaría así. Listo. Ahora nos piden encontrar el área. Entonces, tenemos que el área va a ser igual a la integral de menos a de f de x, que en este caso sería e elevado a x sobre a más e elevado a menos x sobre a. En este caso vamos a
integrar, vamos a dividir lo que vamos a integrar en integral de menos a d elevado a x sobre a dx, acá también dx, integral evaluado en menos a de e elevado a menos x sobre a. Bueno, en este caso se puede dividir la integral en estas dos secciones o en estas dos partes, ya que f de x, pues que sería esta expresión, está sumando. Entonces, bueno, resolviendo, vamos a tomar esta parte de aquí como integral 1 y esta parte de acá vamos a tomarla como integral 2 para tener una referencia. Entonces, para y 1, resolviendo, tenemos que integral evaluada de menos a más a de elevado a x sobre a de x. Bueno, lo primero que vamos a hacer aquí es resolver esta integral por una sustitución. Entonces, tenemos que u es igual a x sobre a y vamos a tener dx que sería igual a por du. ¿Listo? Entonces tenemos que esta integral nos quedaría como menos a, integral evaluado de menos a de e elevado a la u por dx, que en este caso sería a por du. Bueno, aquí podemos sacar esta como constante, así que lo haremos así. Sacamos a, integral de menos a evaluada en, integral, perdón, evaluada de menos a de elevado a la u de u. Bueno, aquí aplicamos la fórmula que nos dice que la integral de a elevado a la u de u es igual a elevado a la u sobre logaritmo natural de a. Entonces, bueno, reemplazando para nuestra integral, esto nos quedaría como a, la sacamos como constante, de elevado a la u sobre logaritmo natural de e. Bueno, el logaritmo natural de e sería 1, entonces esto quedaría como
a de por e a la u. Reemplazando u, en este caso, nos quedaría integral 1 sería igual a por e elevado a x sobre a. Esto evaluado entre menos a más a. Ahora, para I2, tenemos que integral evaluada de menos a más a de elevado a menos x sobre a de x. Bueno, esta es una integral que también se va a resolver por sustitución, así que en este caso u sería igual a menos x sobre a, y de x sería igual a por du. Bueno, aquí también aplicaremos esta forma de integración, así que simplemente esto quedaría como a integrado evaluando menos a y más a de elevado a la u de u. Por lo tanto, esto quedaría igual a menos a, perdón, aquí también es menos a, aquí quedaría menos a por e menos x sobre a. Bueno, aquí ya que reemplazando, sabemos que el logaritmo natural de pues nos daría 1, entonces pues simplemente queda e elevado a menos x sobre a. Y esta sería igual a la integral 2. Ahora sí tendremos que sumar, perdón, terminar de integrar para sacar el área, entonces I1 más I2. En este orden de ideas, entonces nos quedaría a por e elevado a la x sobre a menos a elevado a menos x sobre a evaluado entre menos a y a, y como x tenemos que es igual a más o menos a
Por lo tanto, esto quedaría como para evaluar, bueno, vamos a utilizar los signos para no confundir operaciones. Más A por E más A sobre más A menos A por E menos de fórmula de más A sobre más A. Menos A menos A por E menos A sobre menos A menos A por E menos A menos A y el menos de fórmula. Listo, es así que esto quedaría entonces como A por E. A sobre A pues es 1 menos A por E. A sobre A es 1, el menos de fórmula quedaría menos 1. Menos A por E menos A por E sobre 1 más A por E, perdón, sobre no, elevado a menos 1. Bueno, esto resolviendo quedaría, bueno, podemos sacar este A, entonces quedaría A por E menos C elevado a menos 1. Operamos signos, este menos con este menos, queda más A por E menos E elevado a menos 1 y esto nos quedaría como 2A de por E menos E a la menos 1. Reescribiendo, para llegar así a la respuesta del libro, tendríamos que 2 el área es igual
a 2a por e menos 1 sobre e. Y así terminaríamos por este ejercicio. Bueno, buenas tardes, soy Camilo Arias y vengo a presentar el punto 12 de cálculo. Bueno, entonces vamos a resolver el problema. Nos dice que debemos hallar el volumen generado por la rotación del área plana dada alrededor del eje indicado. Entonces nos dan la siguiente expresión, que sería y igual a 4x2, x igual a 0 y igual a 16, y todo eso gira en torno al eje y. Listo, entonces vamos a hacer una tabulación. La tabulación es ponerle un valor a x y resolver la función. Entonces, cuando x vale 0, f de x vale 0. Cuando vale 4, f de x vale 1. Cuando vale 8, f de x vale 1.4. Cuando vale 12, vale 1.7. Y cuando vale 16, eso vale 2. Eso pues lo vamos a graficar. Aquí ya tengo los puntos. Entonces vamos a trazar la línea. Entonces ahora vamos a usar la fórmula del volumen, que eso nos daría que volumen es igual a pi por la integral evaluada, que sería de c a d, por g de y, todo eso por dy. Bueno, entonces tenemos que hallar nuestra g de y. Entonces nuestra g de y es esta y que nos dan acá. Entonces para ello vamos a manejar términos de x. Entonces vamos a despejar la x. Entonces el 4 que está multiplicando pasa a dividir, y por la raíz nos daría 2. Y la raíz cuadrada pasa y entonces nos quedaría raíz de y. Y entonces este sería nuestro g de y. Bueno, y entonces ahí ya reemplazamos los valores, que nos daría volumen igual a pi por integral evaluada de 0 a 16 por raíz de y sobre 2, todo esto al cuadrado. Entonces, como esto está al cuadrado, esto y esto se cancela, y este 2 quedaría al cuadrado por dy. Entonces, nos quedaría b igual a pi por integral evaluada de 0 a 16 por y, todo esto sobre 4, porque 2 al cuadrado da 4, por dy. Entonces vamos a sacar el 4 de la integral, que eso pasaría a dividir al pi. Entonces nos quedaría pi sobre 4, todo eso por y. Como sabemos que el exponente de la y es 1, vamos a sumar 1 al exponente y lo vamos a dividir sobre la suma de los exponentes. Entonces nos quedaría que 1 más 1 sería igual a 2, entonces lo vamos a dividir por 2. Todo eso por la integral evaluada de 0 a 16, más la constante, que en este caso no sería necesaria. Y eso nos daría como resultado, entonces multiplicamos lineal y nos quedaría volumen igual a pi por y al cuadrado sobre el 4 por 2 nos daría 8 por 0, de 0 a 16. Bueno, entonces por último vamos a reemplazar estos dos valores por la y. Vamos a reemplazar solo el 16, porque si reemplazamos el 0 nos daría menos 0. Entonces esto nos quedaría que pi por 16 al cuadrado sobre 8, que esto nos daría pi, 16 al cuadrado nos daría 256 sobre 8. Esto lo dividimos y nos daría pi 32. Entonces esta sería la respuesta, sería pi 32 unidades cúbicas.
Listo, entonces tendríamos que el volumen generado en la rotación del área plana alrededor del eje indicado, que en este caso sería el eje Y, sería igual a pi 32 unidades cúbicas. Este sería el volumen. Hola, soy David Sotelo. Voy a resolver el punto 30 de cálculo integral. Entonces, lo que tenemos que hacer es calcular el volumen generado en el área de rotación, que sería de esta área plana rotando según este eje de aquí. ¿Sí? Esto pues generaría una figura más o menos así. Más o menos de esta manera. Y vamos a encontrar todo este volumen. Entonces, para empezar, vamos a encontrar los puntos de corte. De esta manera. Entonces, los puntos fx y el punto fx igual a bx. De esta manera. Entonces, tenemos que x al cuadrado es igual a 4x menos x al cuadrado, ¿sí? Y entonces 4x menos x al cuadrado menos x al cuadrado. Y esto lo igualamos a 0. De esta manera. Y nos daría que 4x menos 2x al cuadrado es igual a 0. ¿Sí? Y vamos a completar el cuadrado de esto. Lo que nos da igual a x al cuadrado menos 2x más menos 1 al cuadrado es igual a menos 1 al cuadrado. Lo ponemos en ambos lados para que no nos cambie. ¿Sí? Queda igual a x menos 1 al cuadrado igual a 1. Entonces, sacamos para x positivo y x negativo. Para x positivo es igual a 1 más raíz cuadrada de 1, y esto es igual a x igual a 2, que sería el punto 1, menos x igual a menos 1 más raíz cuadrada de 1, y esto es x igual a 0, y sería el punto 2. Esto también se puede determinar con la gráfica que vimos al principio. Entonces, para esto, tenemos que el volumen es igual a pi integral de A hasta B del radio mayor al cuadrado menos el radio menor al cuadrado. Y entonces nuestro radio mayor va a ser igual a 4x menos x al cuadrado menos 5.
y el radio menor va a ser igual a x al cuadrado menos 5. Este menos 5 es dado por el eje de rotación. Entonces, continuamos. Y reemplazamos lo que teníamos antes. Entonces, volumen es igual a pi integral de 0 hasta 2 y aquí x al cuadrado menos 5, todo esto al cuadrado, menos 4x menos x al cuadrado menos 5, todo esto al cuadrado de x. De esta manera. Bueno, para resolver esto, vamos a empezar con esta parte de aquí. Y entonces, bajamos este x2 menos 5 al cuadrado. Aquí tenemos que 4x al cuadrado más x al cuadrado menos 5 al cuadrado más, voy a continuar aquí abajo, 2 veces el primero por el segundo así, más 2 veces el segundo por el tercero, más 2 veces el primero por el último. Sí, voy a escribir un poquito mejor, aquí abajo, más 2 veces el primero por el último. Así, toda esta expresión, que sería una sola de aquí hasta aquí, y luego vamos a enfocarnos en este pedazo de aquí. De esta manera, entonces, nos quedaría que x a la 4, ¿sí? Menos 10x al cuadrado más 25. Ahora, toda la expresión que teníamos antes, a partir pues de la resolución de esto, vamos a simplificarlo y resolverlo más, que sería, esto nos daría 16x al cuadrado más x a la 4 más 25 menos 8x a la 3, voy a seguir acá abajo, más 10x al cuadrado menos 40x, de esta manera. De esta manera, ¿sí? Entonces vamos a enfocarnos en los términos iguales
Entonces, al final, pues, de esto nos daría que x a la 4 menos 10x al cuadrado más 25 para liberarnos de este paréntesis. Entonces nos da menos 16x al cuadrado. Hacemos operaciones con los signos y esto nos cambia casi todos los valores. Este pasa positivo. Y así, después de resolver los paréntesis, ¿cierto? Entonces, voy a ir anotando esto aquí arriba. Ahora sí nos vamos con los términos iguales. Y tenemos este x a la 4, que sería positivo con este. Tenemos un 10x a la 2. También tenemos este. Y también tenemos este. Este no tiene, este está solo. Estos dos son iguales. Y este también está solo. Entonces, al final la expresión nos queda 8x a la 3 menos 36x a la 2 más 40x. De esta manera. Bueno, continuando, tenemos volumen es igual a pi y aquí, después de integrar, después de integrar esto, nos va a dar que 8x 3 más 1, 4 sobre 4 menos 36x 2 más 1, 3 sobre 3 más 40x 1 más 1, 2. Así queda de esta manera, de 0 a 2. Y esto voy a borrar. Nos da igual a pi, ¿sí? Después de resolverlo, 2x4 menos 12x al cubo más 20x al cuadrado. De esta manera. Entonces esto es igual a pi 2, reemplazando ya 2 a la 4, 2, sí, a la 4, menos 12, reemplazamos también a la 3, más 20, reemplazamos la x, menos 0. Y esto es igual a pi 32
menos 96 más 80. ¿Sí? Y ya para terminar, resolvemos esto y nos daría el volumen resultante, que es igual a pi 16 unidades cúbicas. Este sería nuestro resultado final. Entonces tenemos que el volumen generado por el área plana alrededor del eje X es igual a pi 16 unidades cúbicas, o 16 pi unidades cúbicas. Y eso sería todo. Buen día, profe. Mi nombre es Wilson Alejandro Morales, estudiante de Ingeniería Mecatrónica de tercer semestre de la Universidad María. Bueno, vamos a solucionar el punto 13, donde nos piden encontrar, dada esta curva, nos piden encontrar la superficie al rotarlo sobre el eje Y. Entonces, pues tenemos aquí una pequeña tabulación y vamos a hacer una pequeña gráfica ubicando los puntos. Sería un tipo de curva de esta manera, ¿sí? Y la vamos a rotar sobre el eje Y, como lo indica. Entonces ya tendríamos la curva en la parte de acá, generándonos este tipo de figura, siendo la superficie esta la que vamos a calcular. ¿Listo? Entonces vamos a hacer por medio de integrales, y pues entonces tenemos que la superficie es igual a 2pi, nuestra integral evaluada de 1 a 2, nuestra f de x. Bueno, por cada f de x tenemos que es x a la 3 sobre 6 más 1 sobre 2x, ¿sí? Multiplicado por la raíz de 1 más nuestra y, pero prima. Entonces y prima tendríamos que sería x a la 2 sobre mitad sobre 2 menos x, bueno, sí, a la menos 2 sobre 2. Y toda esta expresión elevada al cuadrado. Bueno, entonces tenemos esta integral y vamos a pasar a solucionarlo. Nos quedaría igual, ¿sí? 2pi. Bueno, vamos a abrir un corchete y vamos a dejar la evaluación por aquí. Ya, bueno, aquí falta nuestra de x. Entonces pasamos para integrar esta parte de aquí por ahora. Entonces vamos a sacar el 1/6 integral de, bueno, iría nuestro de x más 1/2 integral de 1 sobre x raíz. Bueno, vamos a aplicar ese cuadrado. Bueno, aquí entonces sería
el primero al cuadrado. Primero al cuadrado, entonces x4 sobre 4 menos 2 veces el primero por el segundo. Entonces nos quedaría un cuarto, x se cancela. Y 2 veces, entonces tenemos un medio. Menos un medio. Más el segundo al cuadrado. Aquí da la menos 4 sobre 4. Y cierra paréntesis. Bueno, vamos por acá. Tenemos que la superficie sería igual 2pi, nuestra evaluación. Y entonces ya pasamos a integrar esta parte, que sería x a la 4, x a la 4 sobre 24, más un medio, 1 sobre x, logaritmo natural de x. Bueno, todavía llevamos nuestra raíz y nos quedaría estos términos, entonces sería 1 menos 0,5 quedaría positivo, entonces x4 sobre 4 más 0,5 no, escribámoslo como un medio más x a la 4 sobre 4. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a llamar a esta parte como I1 para no pasarla nuevamente. 2pi evaluado en I1. Y aquí sería, bueno, aquí falta agregarle integral. Y aquí también iría integral de raíz, sí, raíz, y bueno, aquí tenemos tenemos un binomio, ¿sí? Entonces sería a más b elevado al cuadrado, pues esto ya sabemos que queda el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado, ¿sí? Entonces, ¿quién sería nuestro binomio? Pues fácil, nuestro binomio en este caso quedaría un medio de x cuadrado más un medio de x a la menos 2 y todo esto elevado al cuadrado, de manera que pues nuestra raíz de este cuadrado se cancela, ¿sí? Entonces tendríamos que nuestra superficie sería igual a 2pi evaluado 2,1 de sí, bueno, ya terminando escribiremos aquí nuestro x4 sobre 24 más un medio logaritmo natural de x, que sería por la integral, ¿sí? Entonces nos quedaría x a la 3 sobre 6 menos un medio de x a la menos 1. Bueno, esta sería la solución a nuestra integral. Bueno, y podemos pasar este 2 para que nos simplifique. Entonces, de manera que aquí nos quedaría 12. ¿Sí? Aquí nos quedaría simplemente el logaritmo natural. Y aquí nos quedaría 3. Y aquí nos quedaría x a la menos 1 simplemente.
Bueno, vamos a escribir la superficie aquí. Entonces tenemos que la superficie nos va a quedar igual a pi evaluado. Entonces teníamos aquí que sería nuestra x a la 4 sobre 12 más el logaritmo natural de x en paréntesis, entonces aquí tendríamos que sería uno sobre x. Y pues ya entraríamos al proceso de evaluación. Listo. Entonces entraríamos al proceso de evaluación, donde pues reemplazaríamos para 2 y le restaríamos para nuestro número 1. Listo. Entonces vamos a evaluar en nuestros 2 puntos, ¿sí? Entonces para evaluar esto, pi, paréntesis, y entonces nos quedaría 2 a la 4 sobre 12 más el logaritmo natural de 2, cierra paréntesis, ahora otra vez, bueno, no sería x, sino sería 2 al cubo sobre 3 menos 1 medio. Listo. Menos evaluado en 1. Entonces nos quedaría 1 sobre 12 más, bueno, quedaría más 0. Entonces esto multiplica 1/3 menos 1 sobre 1 menos 1. Menos 1. Y cierra paréntesis. Ahí está evaluada y tiene la resta. Entonces ahora nuestra superficie nos quedaría pi. Y entonces tendríamos que sería 2 a la 4 sobre 12. 4/3, simplificando, sería 4/3 más logaritmo natural de 2 multiplicado entre 2 a la 3 sobre 3 menos 1 medio, nos da 13 sextos menos sería 1 sobre 12 por nos daría un 18 menos un 18. ¿Listo? Y entonces tenemos aquí que nuestra superficie sería igual a pi. Bueno, entonces aquí podemos multiplicar 13 sextos por 4/3 y nos queda que sería 26 sobre 9 más 13 sextos logaritmo natural de 2. Bueno, este se pasa aún más 1 sobre 18, donde podemos ya sacar la respuesta, que sería pi, y sería
26 novenos más un 18. Más un 18. ¿Qué nos quedaría? 53 sobre 18. 53 sobre 18 más 13 sextos logaritmo natural de 2, que sería igual a pi por 4.46. Y esto vendría siendo igual a 13.96. Serían 13.96 unidades cuadradas. Y esa sería la solución. Este sería el valor de la superficie. Eso sería todo, profe. Muchas gracias. Que tenga un buen día.